o que le haga a cualquier persona. Nosotros no creemos en que existen diferentes dioses, por eso no somos religión. Es el mismo Dios. A ver, me voy a una pausa para que entonces usted me... Para este tipo de programa, yo dije que hasta que yo no tuviera autorización... Productor de este programa. Exacto. Para hacer una cosa real, lo que se iba a hacer era el simulacro de lo que era un desprendimiento. Hasta el momento que ellos llegaron a mi casa, yo tengo al lado mi oficina, todo era un simulacro de un desprendimiento. Yo no lo quería hacer real, porque evidentemente no lo entendía así. Dio la casualidad que estaba en ese momento otra persona allí, le planteé la situación, le dije, tú me vas a ayudar en esto porque esto va a ser para que se crea que es en realidad una dramatización. Tuve aquello de todas maneras como los que fueron, quizás creían o no creían, el productor estaba un poco como que sí, que no, estaba también el señor Héctor Pasilla, o sea, había una serie de cosas que yo dije, bueno, lo mejor es aquí hacer lo que parezca real. Se preparó todo, yo pedí que nada más que hubieran 2 personas dentro, se empezaron a hacer los ritos reales, un Padre Nuestro, un Ave María, oración, invocación a los espíritus, y yo perdí ya el control. Ya la cosa no era lo que se iba a hacer en el show de María Laria, que era una cosa ficticia. Evidentemente vino mi espíritu, se hizo todo, en aquel momento las personas que estaban allá adentro que no sabían lo que se estaba haciendo, estaban, según me cuentan, porque a la vez que un espíritu se posesiona de mí, yo pierdo el control de mi persona, no sé lo que está pasando. Mientras usted sigue relatando, vamos a pedir este video. Lo que inicialmente iba a ser dramatización, como la primera parte del programa, terminó siendo algo real. Vamos al video hasta ahí yo estaba, o sea, despojando la bóveda espiritual, hasta ahí todo era una dramatización. Se estaba rezando y automáticamente ya ahí, en realidad, entra a tomar parte de mi cuerpo el espíritu mío. Y aquí usted está... O sea, ahí no es mi persona, ese espíritu empieza a echar como si fuera una baba por la boca, que se puede detallar. ¿Por qué se quita las medias? Se separa mi espíritu y está entrando ese espíritu. Como usted ve, es un tabaco prendido. ¿Por qué el tabaco? ¿Por qué el tabaco? Ese espíritu se quema toda la cara, ellos lo presenciaron allí, se quema todos los brazos con candela. Ese espíritu ahora va a buscar las hierbas que son con las que va a acercar al espíritu maligno. Se apagaban las luces, ¿verdad? En ese momento se empezaron a apagar las luces, se prendían. Esta persona se pone de frente a mí. La estoy limpiando con las hierbas. En ese momento usted ve que el espíritu está tratando de limpiar ese cuerpo. En ese momento hace el traspaso de un ser para otro y ahí entra el espíritu maligno. ¿Y se posesiona de su cuerpo? Se posesiona de mi cuerpo. ¿Usted no se recuerda de eso? No, eso yo no lo vi. Automáticamente se le pone la cruz para darle luz a ese espíritu, que ese espíritu reconozca el mundo de Dios, la rechaza porque es un espíritu oscuro. Usted puede observar el rostro que cambia por completo. Que todo la fortaleza que tú puedas tener, mira lo que tienes, mira lo que tienes delante. Y está rechazando la cruz. Evidentemente la rechaza porque es un espíritu oscuro y no quiere encontrar la luz. La fuerza del bien nunca va a estar por encima del mal. Vamos, abandona tu poder. ¿Qué le están haciendo? Están limpiando con agua bendita a ese espíritu. Pero el espíritu sigue rechazando la luz. ¿Quién es esta persona? Esa es una persona, es un espiritista que ayuda a elevar ese espíritu. Ya en ese momento el espíritu se está elevando y ya abandona mi materia. Y ya yo vuelvo a la realidad. Después que usted despertó y se dio cuenta que usted había hecho lo que nosotros tanto le hemos pedido a muchos espiritistas y nunca han querido hacer, porque dicen que le tienen que pedir permiso al espíritu, el espíritu siempre dice que no. Entonces nosotros pudimos grabar por primera vez algo que nunca se nos había permitido grabar. ¿Se arrepintió de ello? Yo no me arrepiento porque yo creo que si el espíritu mío
quiso dar esa demostración por primera vez, es para que se vea en realidad que existe un espíritu. Allí, durante la filmación, el señor Guillermo Leal, que no creo que sea una persona creyente, el señor Héctor Pasilla, veían como las luces se iban y se apagaban. Cuando terminó el desprendimiento, hubo que hacerlo a oscuras porque se fueron los breakers de esa casa. Me recuerdo cuando terminó la grabación que yo dije que ese espíritu iba a dar señales de que algo iba a suceder en una persona. Y al otro día, que era el día que yo tenía que hacer la entrevista con el presidente George Bush, y entre paréntesis, yo tampoco soy creyente, pero me gusta hacer estos programas, mi productor Héctor Pasillas iba conmigo, íbamos en una limusina a Fort Lauderdale a hacer la entrevista, y yo le pedí por favor que me fuera a buscar mi licencia, y se cayó. Él dice que alguien lo empujó, empezó a sangrar, que casi llegamos tarde a la entrevista y todo, y al otro día cuando él habla con su mamá en México, a la misma hora se había caído su mamá, se había hecho una herida en la misma pierna y él asegura que alguien lo empujó y no había nadie en el pasillo. Entonces... ¿Tiene que ver entonces el espíritu se enojó con lo que hicimos? No sé hasta qué punto, pero sí quizás dio una manifestación de que en realidad había algo. De que en realidad había algo. Evidentemente el espíritu es el ser pensante. Cuando nosotros nos analizamos internamente, estamos analizando nuestro espíritu. Si nosotros somos capaces, cuando a mí me hablan de espíritu, yo hago dos preguntas. ¿Crees en Dios? Me responden sí. ¿Crees en la existencia del alma? Sí. Evidentemente estamos creyendo en el espíritu, porque el alma y el espíritu es la misma cuestión. Desgraciadamente le damos más valor a la carne. En nuestro panel tenemos un sacerdote católico, obviamente tenemos que tener el punto de vista religioso católico, en este caso el padre Juan Sosa, quien opina que la iglesia no cree que los muertos se puedan comunicar con los vivos, que solamente los cristianos verdaderos obtienen comunicación a través de la oración. Tenemos una persona tras la silueta, a quien llamaremos Carlos. Es cubano de 52 años, acosado sexualmente por un espíritu, al que contactará a través de la Ouija, Carlos admite haber tenido unas 25 veces sexo con ese espíritu, y él dice haber conocido bien al espíritu al cual lo atormentaba sexualmente. Vamos a hablar primero con el padre, antes de hablar con la silueta. Padre, usted ha escuchado aquí casi más de la mitad del programa. ¿Qué dice la Iglesia Católica? ¿Por qué dice usted que los muertos no se pueden comunicar con los vivos? Estamos hablando de un tema muy interesante, que es el tema espiritual. Y el tema espiritual ha sido confundido a través de los siglos de muchas maneras, y la Iglesia siempre ha tratado de responder, porque la Iglesia se preocupa de lo espiritual. Lógicamente, para la Iglesia el cuerpo y el alma están muy unidos, de tal manera de que solo en la muerte puede haber una especie de separación y juicio, como decimos nosotros. Pero básicamente muchas de las explicaciones que se han dado a ciertos fenómenos no explicados hoy, en 1992, se pueden explicar de otras maneras. Hay una ley general que enseña la parapsicología moderna, que lo que se puede explicar de una manera normal o paranormal no es sobrenatural. Y muchas de las cosas que a lo mejor a una persona que en su casa presiente que tiene a alguien al lado, presiente que estuvo en un lugar antes y ahora no está, o siente que adivina algo, muchas personas que quizás no conozcan otra explicación para esos fenómenos, pues lo atribuyen inmediatamente a lo sobrenatural. Parece que ahora que terminamos el siglo o el milenio, 1992, casi el año 2000, más y más las personas quieren buscar a un Dios que se les manifieste inmediatamente y quieren buscar una comunicación directa. ¿Y eso no existe? Nosotros no, básicamente es muy raro la manifestación de Dios directamente. Le llamamos milagro en la Iglesia Católica. Y queremos señalar que ese milagro existe, por supuesto. Es el mundo de lo sobrenatural, que Dios, cuando Él quiere, cuando permite, lo hace. Y nosotros somos muy buenos, nosotros pedimos por milagros a través de nuestra vida, un familiar que se enferma, alguien que se está muriendo, el milagro de cualquier cosa. Y es bueno que el ser humano se sienta a Dios de esa manera. ¿Cómo me explica lo que sucedió en el video? Las personas que dicen que son acosados por esos espíritus, que los ven, que los sienten, que escuchan voces, ¿qué son? Yo no soy parapsicólogo, pero me gusta mucho el tema y lo he leído muchísimo, ¿no, verdad? Y en las clases nos enseñan a nosotros a entender que hay una serie de fenómenos y una serie de explicaciones.
está la hiperestesia indirecta del pensamiento, por el cual dos personas conversando pueden, uno, si está verdaderamente con un inconsciente muy activo, adivinar lo que la otra persona está diciendo. Eso es muy común y muy normal. Está también otra serie de fenómenos. O sea, es todos fenómenos paranormales, una serie de fenómenos parapsicológicos con alguna explicación científica, digan. Yo quería nada más que tocar un tema. El Señor plantea de que en este siglo, en este milenio, cada persona está buscando un Dios. Yo no estoy de acuerdo, yo creo que Dios es uno solo. Llamémosles Jehová, llamémosle Krishna, llamémosles como le querramos llamar, Dios es uno solo. Dios es energía, Dios no es fiscal ni abogado, Dios es juez. Es uno solo, es una energía tan grande que nos puede cubrir a todos. Por lo tanto, yo no creo que nadie esté buscando un Dios, porque sería una guerra de dioses. No me entendiste. Estoy diciendo que en este mundo más que nunca, hoy en día, en que la ciencia ha avanzado tanto, todos los seres humanos están buscando a Dios. No dije un Dios, están buscando a Dios, precisamente porque la gente está un poco, no muy satisfecha con las computadoras, con los arreglos, con la forma en que el mundo está hoy en día. Más que nunca estamos buscando a Dios. Para ti será energía, para la Iglesia Católica Dios está revelado, está conocido en Jesucristo, pero no vamos a discutir teología. Yo creo que el tema no es teología, el tema es la fenomenología religiosa en cuanto a la fenomenología parapsicológica. A ver, ¿quién quiere hablar? Porque sé que mucha gente quiere hablar. A ver, ¿a quién escojo? A ver, digan. Todos esos señores que están ahí, los 5 que hablaron, para mi concepto, son mediums. Y los fenómenos de ellos son reales. Tan reales que desde hace mucho tiempo, en la cultura que conocemos, en la misma Biblia, nos dice cuando Saúl, rey, fue a la pitonisa de Endor a consultarle. Y consultándole Saúl a la pitonisa de Endor, le aparece el espíritu de Samuel. Y Samuel le dice a Saúl, tu reino va a tocar su fin. Y el próximo rey es David. Así es que úngelo. Entonces, desde la propia Biblia están las huellas de estos fenómenos a través de toda la historia. Entonces, son tan verídicos que nadie les puede negar a ellos lo que ellos están sintiendo. A ver, me voy a una pausa porque todos quieren hablar y enseguida regreso. A ver, ya estamos de regreso. A ver, ¿quién quería hablar? Dígame. El espiritismo es la interpretación que explica que los muertos se comunican con los vivos a través de un medium o un medio unidad. Usualmente el espiritismo se conoce desde la antigüedad, todos los pueblos han tenido esa creencia. Esa creencia, en primer lugar, es una creencia que modernamente surgió el siglo pasado, en 1848, en Arcadia, New York. Una serie de personas pensaron que estaban siendo comunicadas por unos espíritus y Allan Kardec, un famoso pensador francés, asumió esa realidad y lo promovió como si fuera una escuela científica y real. Lo interesante es, de nuevo, hace un siglo, fenómenos que ahora se pueden explicar como sonidos, como hace un siglo, por ejemplo, se creía que las personas que tenían epilepsia estaban endemoniadas. Yo creo que... Pero hoy, mire, tiene más creyentes que nunca. Mire cuánta gente vino al programa. A ver, digan. María, con el permiso, yo quiero hablar en nombre de la parapsicología científica y la psicotrónica, que es la aplicación de la electrónica a la parapsicología. Porque el Padre, a quien respeto en su posición de Cristo, ha utilizado o ha invocado a la parapsicología para decir de que esto desmembra el fundamento científico que puede haber de ello. Primero, si el Padre me permite una dirección, yo le envío con mucho gusto un trabajo de las citas bíblicas que hay que hablan de la supervivencia del hombre y no una exégesis sofística. Punto 1. 2. Compartimos con Cristo la preocupación que él tuvo luego de su resurrección. En Juan, al explicar de que quien no sepa manejar estas cosas, que no se meta en ellas. Pero hoy día, los que tienen el conocimiento, el manejo, el poder, la asistencia, técnicas de exorcismo, técnicas mántricas para exorcismo en arameo, la lengua que hablaba Cristo, sí se puede abordar. Y también recordarle, como dijo Juan, o como se dijo en la última cena, que el Espíritu vendría a revelar todas estas verdades a final del siglo. Pero bueno, vamos al caso de la ciencia. En primer lugar, hay no menos de 10 diseños experimentales científicos
que demuestran la preexistencia del alma al nacimiento y la supervivencia del hombre, que en este caso no vienen a entrar en contradicción con la religión, sino al contrario, a apoyar científicamente la hipótesis de la existencia del alma. A ver, ¿quién más quiere hablar por aquí? A ver, no, María. pasa que hay mucha gente que quiere hablar. Perdón, no he terminado. Tiene que apurar porque nosotros nos queda poco. Condiciones eléctricas en la superficie del cuerpo se demuestra toda esta fenomenología y su interacción energética e informática. A ver, ¿quién más quiere hablar por aquí? A ver, dígame, señora, dígame. Sí. El padre en ningún momento dijo que él no cree en la vida espiritual, porque Dios es un espíritu y es espíritu de verdad. Y el Maestro Jesús dijo bien claro, dejad que los muertos entierren a los muertos. Entonces lo que sucede es que en este tiempo hay una confusión de los dogmas. Yo estudio metafísica, pero entiendo muchas cosas y comprendo a todos los sujetos que tienen por una u otra cosa que pasar en su mente, fenómenos, que en ese caso vendrían a ser parapsicológicos, y ya Aristóteles habló en su doctrina de la metafísica. Lo importante es unificar las ideas y tal vez las experiencias de esta persona. Mire, la voy a detener porque vamos a tener un segundo programa porque todavía nos queda mucha gente que quiere hablar. Tenemos en realidad muchos puntos de vista que todavía no se han dado a conocer y todavía tenemos...